¿Sabías que el ejército más temido del Imperio Otomano estaba formado por niños secuestrados? Hola, soy Elena y te doy la bienvenida a La historia es como un chismecito. Porque si te gusta el chisme, ahora imagínatelo con un contexto histórico y con pruebas. Comenzamos. Hoy te contaré la historia de los jenízaros, una fuerza militar creada con niños arrancados de sus hogares, transformados en soldados de élite destinados a servir solamente al sultán. Pero con el tiempo, este poderoso ejército pasó de ser el arma más poderosa del imperio a convertirse en su peor enemigo. Quédate hasta el final para descubrir cómo y por qué fueron brutalmente exterminados. Si te apasiona la historia del Imperio Otomano, suscríbete y activa la campanita porque semana con semana te traeré historias reales que parecen sacadas de una serie de televisión. ¿Quiénes eran los jenízaros? Eran la infantería de élite del Imperio Otomano, creada en el siglo XIV por el sultán Murad I. Eran soldados altamente disciplinados con un entrenamiento brutal y un estilo de vida rígido. Su lealtad era exclusiva al sultán, ya que no tenían familia ni bienes propios. No eran simples soldados, con el tiempo se convirtieron en una de las fuerzas más influyentes en la política otomana. Se dice que debido a su feroz entrenamiento, un solo jenízaro valía por 5 soldados enemigos. Hablemos del sistema de desbirme o tributo de sangre. A partir del siglo XIV, los otomanos establecieron un sistema de reclutamiento llamado desbirme o tributo de sangre. Cada cierto tiempo, los soldados otomanos recorrían los pueblos cristianos de los Balcanes y Anatolia, seleccionando a los niños más fuertes e inteligentes. Estos niños, generalmente entre 8 y 14 años, eran separados de sus familias para siempre. Se les prohibía hablar su lengua materna y se les convertía al Islam. Solo los más aptos sobrevivían a la dura educación en palacio o a la brutalidad del entrenamiento militar. Algunas familias intentaban esconder y proteger a sus hijos, algunos los vestían como mujer, incluso algunos mutilaban a sus hijos para evitar que fueran llevados. Sin embargo, si estas familias llegaban a ser descubiertas, el castigo era la ejecución de toda la familia. El entrenamiento y la vida de un jenízaro. Los niños que eran seleccionados para el ejército pasaban años de entrenamiento en combate, disciplina y estrategia. No solo aprendían a luchar, sino también administración, idiomas y políticas, porque algunos jenízaros llegaban a ocupar altos cargos. Se entrenaban con armas de fuego cuando aún no era común su uso en el ejército europeo. Estaban sometidos a reglas estrictas, como por ejemplo, no podían casarse, no podían tener propiedades ni riquezas personales, solo podían vivir en los cuarteles militares. Pero en cambio tenían privilegios. Eran la élite militar del imperio. Recibían salarios altos y recompensas. Y tenían un sentido de hermandad y honor dentro de su orden. Muchos jenízaros llegaban a considerar al sultán como su padre porque pues no tenía ningún vínculo familiar. Los jenízaros en la batalla, los conquistadores de Constantinopla. Fueron fundamentales en la expansión otomana, participando en las conquistas más importantes. En 1453 jugaron un papel decisivo en la toma de Constantinopla, el evento que marcó el fin de la Edad Media. La táctica militar de los jenízaros, combinada con fuerza bruta, disciplina y tecnología avanzada para la época. Mientras los ejércitos europeos todavía dependían de caballeros con espadas, los jenízaros usaban mosquetes y artillería pesada. A diferencia de los caballeros medievales que luchaban por gloria personal, los jenízaros luchaban por el sultán y el imperio, sin ambiciones personales. De soldados a rebeldes peligrosos. Con el tiempo los jenízaros comenzaron a ganar más poder y privilegios dentro del imperio. En lugar de ser solo soldados, se involucraron en la política, llegando a decir quién se convertiría en sultán.
se volvieron influyentes que exigían mejoras salariales y derechos especiales. En varias ocasiones derrocaron y asesinaron sultanes que no les convenían. Pasaron de ser un ejército leal a una fuerza que amenazaba la estabilidad del imperio. En 1622, los jenízaros asesinaron al joven sultán Osmán II porque éste intentó hacer reformas en el ejército y reducir su poder. La brutal exterminación de los jenízaros, el auspicioso incidente. En 1826, el sultán Mahmud II decidió que era hora de eliminar a los jenízaros. Organizó una trampa, anunció la creación de un nuevo ejército moderno y profesional. Como era de esperarse, los jenízaros se rebelaron, pero esta vez el sultán estaba preparado. Cuando los jenízaros marcharon al palacio a protestar, Mahmud II ordenó que fueran atacados con cañones. Miles murieron en la masacre y los sobrevivientes fueron ejecutados o exiliados. Así terminó la historia de los jenízaros, el ejército que una vez había sido invencible. El Imperio Otomano creó a los jenízaros para expandirse, pero al final tuvo que eliminarlos para poder sobrevivir. De niños secuestrados a la élite militar del imperio. Los jenízaros fueron tanto la espada como la maldición de dicho imperio. Su historia es el reflejo de cómo el poder puede corromper incluso a los más leales. Si fueras un sultán otomano, ¿cómo habrías manejado tú el problema con los jenízaros? ¿Crees que su exterminación fue necesaria? Si te gusta la historia del Imperio Otomano, suscríbete, dale like. Mi nombre es Elena y nos vemos en el próximo video de Ecos del Pasado, donde los relatos históricos siguen resonando en el presente. No se te olvide bañarte y tomar agüita. Bye.